Hola a todos y bienvenidas a su canal de chismes turcos favorito. Hoy tenemos un bombazo, una noticia que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Los nombres que encendieron la pantalla con su química en Erkenci están, aparentemente, de nuevo en el centro de la escena. ¿Qué está pasando? ¿Se trata de un nuevo proyecto juntos? ¿Reconciliación amorosa después de años? ¿O simplemente humo y especulación? Vamos a analizarlo todo, detalle a detalle, y les prometo que al final de este vídeo tendrán toda la información que necesitan. Y antes de que sigamos, si son fans de las series turcas, del chisme jugoso y de estar siempre al día con sus estrellas favoritas, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Bueno, como saben, Can y Demet fueron la pareja del momento. Erkenci o pájaro madrugador como la conocimos en muchos países, fue un fenómeno mundial. Su actuación, su química en pantalla, era innegable. No se podía negar la conexión que tenían. Sanem y Can, sus personajes, eran simplemente perfectos el uno para el otro, y eso se trasladó a la vida real, al menos en la imaginación de muchísimos fans. La prensa del corazón, obviamente, se hizo un festín con rumores de romance, fotos robadas y supuestas confirmaciones que nunca llegaban del todo. Pero como suele pasar en este mundo, la serie terminó, los caminos de Can y Demet se separaron, y cada uno siguió su propio rumbo profesional y personal. Can se fue a Italia, conquistó a la audiencia italiana, se convirtió en Sandokan, incluso lo vimos en proyectos en otros idiomas. Demet, por su parte, continuó brillando en Turquía, protagonizando series exitosas y demostrando su versatilidad como actriz. Pero ahora, años después, esta noticia que ha explotado como una bomba. El titular, como ya saben, dice: la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprende a todos. Pero, ¿cuál es esa noticia? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay varias teorías circulando. La primera, y la que obviamente más ilusiona a los fans de Erkenci, es una posible reconciliación amorosa. Sé que muchos de ustedes suspiraron al escuchar eso. Han pasado años, ambos han tenido otras relaciones, pero la esperanza nunca muere, ¿verdad? Los fans más románticos creen que el tiempo cura todas las heridas y que el destino los ha vuelto a unir. Hay quienes incluso están interpretando señales en las redes sociales, likes sospechosos en Instagram, comentarios crípticos y hasta la supuesta coincidencia de que ambos han estado visitando los mismos lugares en fechas similares. Sé que suena un poco descabellado, pero en el mundo del fandom, estas cosas son cruciales. Y no los culpo, yo también a veces me dejo llevar por la ilusión. Sin embargo, seamos realistas, la reconciliación amorosa es solo una posibilidad, y no necesariamente la más probable. La segunda teoría, y tal vez la más sensata, es la de un nuevo proyecto profesional juntos. Imaginen esto: Can y Demet, de nuevo en pantalla, protagonizando una nueva serie o película. Sería un éxito asegurado, un golpe maestro para cualquier productora. Después de todo, su química es innegable, y el público aún los recuerda con cariño. Esta teoría tiene cierto peso porque, según fuentes cercanas a la industria, ambos actores han estado recibiendo ofertas de diferentes productoras para trabajar juntos. De hecho, se dice que hay un proyecto en particular, una comedia romántica ambientada en Italia, que podría ser el escenario perfecto para su reencuentro profesional. Imaginen la cantidad de fans que viajarían a Italia para verlos filmar. Sería un boom turístico y mediático. Pero aquí viene el giro inesperado. Existe una tercera teoría, una que es un poco más controvertida, y que algunos medios de comunicación turcos están manejando con cautela. Se trata de un posible acuerdo comercial. Sí, lo escucharon bien. Can y Demet, como embajadores de una marca. Ambos son figuras muy influyentes en las redes sociales, con millones de seguidores en todo el mundo. Su imagen vende y mucho. No sería descabellado pensar que alguna marca importante, tal vez de ropa, cosméticos o incluso alimentos, los haya contactado para que sean la cara de su campaña publicitaria. Esta teoría tiene sentido porque en los últimos años hemos visto a muchos actores turcos protagonizar campañas publicitarias a nivel internacional. Además, Can y Demet tienen una imagen muy cuidada y son considerados iconos de estilo.
Serían una excelente elección para cualquier marca que quiera llegar a un público amplio y diverso. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cuál de estas teorías es la correcta? Bueno, lamentablemente no tengo la respuesta definitiva. Pero lo que sí puedo decirles es que la noticia es real. Algo está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores son fuertes y la prensa turca está investigando a fondo. Es cuestión de tiempo para que sepamos la verdad. Mientras tanto, podemos seguir especulando, soñando y disfrutando de la ilusión. Y hablando de ilusión, no podemos olvidar el factor redes sociales. Como ya mencioné, los fans están analizando cada like, cada comentario, cada foto que publican Can y Demet. Están buscando pistas, señales que confirmen sus teorías. Y a veces encuentran cosas realmente interesantes. Por ejemplo, hace unos días Demet publicó una foto en su Instagram en la que llevaba un collar con un dije en forma de pájaro. Inmediatamente los fans lo interpretaron como una referencia a Erkencikus. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Señal subliminal? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que este tipo de cosas alimenta la especulación y mantiene viva la esperanza. Otro ejemplo, Can, hace unas semanas, publicó un vídeo en su Instagram en el que estaba cantando una canción romántica en italiano. En la descripción del vídeo escribió: "A veces el amor te encuentra cuando menos lo esperas". Los fans obviamente lo interpretaron como un mensaje para Demet. Algunos incluso dijeron que la canción era su favorita. Sí que todo esto suena un poco loco, pero así es el mundo del fandom. Los fans son detectives, analistas y expertos en interpretar señales. Y a veces aciertan. Además, no podemos olvidar que los propios actores a veces alimentan la especulación. Con pequeños gestos, comentarios ambiguos o fotos que dan que pensar. Lo hacen a propósito porque saben que esto genera interés y mantiene su nombre en boca de todos. Es parte del juego. Es parte del show. En fin, volviendo a la noticia principal, lo que sí está claro es que el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir, ya sea amoroso, profesional o comercial, sería un evento importante en el mundo del espectáculo. Sería una noticia que daría la vuelta al mundo y que generaría millones de comentarios en las redes sociales. Y nosotros, como fans de las series turcas, estaríamos aquí para cubrirlo todo, detalle a detalle. Así que manténganse atentos a este canal, porque les prometo que seremos los primeros en informarles sobre cualquier novedad. Y mientras tanto sigamos soñando con un final feliz para Can y Demet, ya sea en la vida real o en la ficción. Al final, el amor es lo que mueve el mundo, ¿no creen? Y hablando de amor, no puedo dejar de mencionar el amor que ustedes, nuestros suscriptores, nos brindan cada día. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ustedes son nuestra inspiración. Entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado hoy, tenemos una noticia bomba: Can Yaman y Demet Özdemir de nuevo en el centro de la atención. 3 posibles escenarios: reconciliación amorosa, nuevo proyecto profesional juntos o acuerdo comercial como embajadores de una marca. Los fans analizando cada detalle en las redes sociales, buscando pistas y alimentando la especulación. Y nosotros, aquí en su canal de chismes turcos favorito, listos para informarles sobre cualquier novedad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido e informativo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o película? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación amorosa? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. Pero esperen, la cosa no termina ahí. Como buenos detectives del mundo del espectáculo, hemos estado investigando un poco más a fondo. Y déjenme decirles que la información que hemos recopilado es aún más jugosa. Primero hablemos de la teoría de la reconciliación amorosa. Si bien es cierto que ambos han tenido relaciones después de Erkencikus, las fuentes cercanas a ellos aseguran que nunca han perdido el contacto por completo.
Se dice que han mantenido una amistad a lo largo de los años, y que han estado ahí el uno para el otro en momentos difíciles. Algunos incluso afirman haberlos visto juntos en secreto en algunas ocasiones, aunque esto nunca ha sido confirmado. Pero lo que realmente ha encendido la chispa de la esperanza entre los fans es un reciente viaje que ambos realizaron a Grecia. Si bien no se encontraban en el mismo lugar al mismo tiempo, algunos observadores astutos notaron que las fotos que publicaron en sus redes sociales tenían un aire sospechosamente similar. Los mismos paisajes, los mismos restaurantes, incluso el mismo ángulo de sol. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero como ya dijimos, en el mundo del fandom, no existen las coincidencias. Además, hay un rumor que ha estado circulando entre la prensa turca sobre una posible ruptura de Demet con su actual pareja. Si bien esta información no ha sido confirmada, algunos medios aseguran que la relación se ha estado enfriando en los últimos meses y que la distancia ha sido un factor importante. Si esto fuera cierto, abriría la puerta a una posible reconciliación con Can. Ahora pasemos a la teoría del nuevo proyecto profesional juntos. Como ya mencionamos, hay varias productoras interesadas en reunir a Can y Demet en pantalla. Pero lo que realmente ha llamado nuestra atención es un proyecto en particular, una serie de televisión que estaría ambientada en Italia y que contaría la historia de dos jóvenes que se enamoran en medio de un caótico verano romano. Según fuentes cercanas a la producción, los guionistas están trabajando en un guión especialmente diseñado para Can y Demet, aprovechando al máximo su química y su talento. Se dice que la serie tendrá un tono divertido y romántico, y que explorará temas como el amor, la amistad y la búsqueda de la felicidad. Además, la serie contaría con un presupuesto considerable y se filmaría en locaciones espectaculares de Italia, lo que la convertiría en un atractivo turístico para los fans de todo el mundo. Imaginen las fotos y los vídeos que se podrían grabar en lugares como el Coliseo, la Fontana di Trevi o la Costa Amalfitana. Sería un sueño hecho realidad para cualquier fan de Can y Demet. Pero lo que realmente ha generado entusiasmo entre los fans es la posibilidad de que la serie incluya referencias a Erkencikus. Se dice que los guionistas están considerando la idea de incluir algunos cameos de personajes de la serie original, o incluso de hacer alguna alusión a la historia de amor de Sanem y Can. Esto sin duda sería un guiño a los fans más nostálgicos y les daría una razón más para sintonizar la serie. Finalmente hablemos de la teoría del acuerdo comercial como embajadores de una marca. Si bien esta teoría puede parecer la menos emocionante, no debemos subestimar el poder de la publicidad. Can y Demet son dos de las figuras más influyentes en las redes sociales, y su imagen puede generar millones de dólares en ventas para cualquier marca. De hecho, ya existen varias marcas que han mostrado interés en contratar a Can y Demet como embajadores. Se dice que una importante marca de ropa italiana les ha ofrecido un contrato millonario para que sean la cara de su nueva campaña publicitaria. La campaña se filmaría en Italia y se lanzaría a nivel mundial, lo que les daría a Can y Demet una exposición aún mayor. Pero también hay otras marcas interesadas en contratar a Can y Demet. Una importante marca de cosméticos turca les ha ofrecido un contrato para que sean la imagen de su nueva línea de productos. La campaña se enfocaría en resaltar la belleza natural de Can y Demet, y se promocionaría en todo el mundo. Además, hay una marca de alimentos turca que ha ofrecido a Can y Demet un contrato para que sean los embajadores de su nueva línea de productos saludables. La campaña se enfocaría en promover un estilo de vida saludable y se promocionaría en todo el mundo. En resumen, las posibilidades son infinitas. Can y Demet podrían convertirse en embajadores de una marca de ropa, cosméticos, alimentos o cualquier otro producto que se les ocurra. Lo importante es que su imagen vende y las marcas lo saben. Así que ahí lo tienen, amigos. 3 posibles escenarios para el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Cuál de ellos creen que es el más probable? ¿Cuál les gustaría que fuera el real? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Y no se olviden de mantenerse atentos a este canal, porque les prometo que seremos los primeros en informarles sobre cualquier novedad. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí afuera, solo tenemos que encontrarla. Y nosotros, como buenos detectives del mundo del espectáculo, no descansaremos hasta descubrirla.